Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, mi ruego a Dios es que su Santo Espíritu nos ayude para que cada día crezcamos en el conocimiento de su santa palabra. El día de hoy les comparto este interesante tema que he denominado el anticristo. Y para ello, principio con lo siguiente. Hablar del anticristo es hablar del principal servidor de Satanás. Y también es hablar del principal oponente de la obra de Jesucristo, que es la iglesia. El cual, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3, será manifestado, dice, un tiempo antes de la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Este engendro del diablo, porque no es otra cosa, este engendro del diablo se caracterizará por su oposición a la obra de Jesucristo y por hacer grandes estragos a la humanidad. Durante su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que nunca se refirió directamente al anticristo. Solamente en Mateo 24 hizo mención, pero de los imitadores suyos. Sin embargo, la palabra que él utilizó fue pseudocristos, que significa falsos cristos. Pero estos no son anticristos en el sentido real de la palabra, sino que han sido, porque ya hubo, y serán, porque habrán todavía más para adelante, suplantadores de su obra. Es decir, personas imitadoras de sus enseñanzas, pero que a pesar de ser imitadores, harán grandes o han hecho grandes señales y prodigios que son en algunos casos tan reales que aún los verdaderos cristianos han tenido y tendrán dificultad para distinguir su verdadera naturaleza. Especialmente ahora que en muchas iglesias, usted sabe, algunos soplan, la gente cae, algunos solo le ponen la mano y la gente cae y la gente cree que esa es la manifestación del Espíritu Santo, cuando de eso en la Biblia no hay absolutamente nada. Sin embargo, estos falsos cristos se darán a conocer precisamente por eso, cuando la gente despierte, porque muchos están adormitados todavía. Cuando la gente despierte, entonces entenderán que no son exactamente predicadores cristianos, sino que serán falsos cristos y los conocerán por su supuesta lealtad a Jesucristo, porque predicarán para Jesucristo, pero serán descubiertos por sus mentiras como estas: soplar y que caigan, que solo lo toquen y caigan, etc. En este estudio se hace una primera recopilación de la información más importante acerca del anticristo, sus calificativos y su naturaleza. De esa cuenta, la primera pregunta es esta: ¿cómo, verdad? ¿Cómo se originará el anticristo? Acerca del aparecimiento o de la parusía, como dice en el idioma griego, del anticristo, el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 y 9 dice lo siguiente: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En esta cita, el apóstol Pablo revela que el aparecimiento del anticristo será, dice, por obra satánica. El origen del anticristo es una obra satánica, o será, porque es a futuro, una obra satánica. Pero aún así, durante su tiempo, dice, hará señales y prodigios y milagros con gran poder. Pero por supuesto que serán falsos. Pero aquellos que les gusta ver milagros para creer,
obviamente serán engañados. La manifestación del anticristo será una parodia, dice, una parodia satánica. Eso quiere decir que el aparecimiento del anticristo será un remedo o una imitación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este hombre hará manifestaciones impresionantes que imitarán el poder de Jesucristo. Pero esos milagros, por supuesto, que van a ser falsos e ilusorios. Estos grandes milagros impresionarán, por supuesto, a los cristianos milagreros y los conducirán al error, especialmente a aquellas personas también que han cerrado su mente a la verdad del Evangelio, y aún también a los cristianos, especialmente a los cristianos milagreros, aquellos que necesitan ver para creer. En la Biblia, este servidor del diablo tiene varios calificativos, tales como anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición o la bestia del mar. Veamos cada uno de ellos. Primero, el anticristo. Este calificativo de anticristo es utilizado especialmente por el apóstol Juan en sus primeras 2 epístolas. Aunque también, por supuesto, que hay mención del mismo en otros pasajes de la Escritura. Sin embargo, se hace con otros calificativos. La palabra anticristo realmente tiene 2 significados. Primero, anticristo significa el que se opone a Cristo, o bien el que usurpa el lugar de Cristo. La palabra o el prefijo anti significa contra, lo cual anticipa, por supuesto, que la obra del anticristo será directamente en contra de la obra de Jesucristo, la obra salvífica de Jesucristo, que es la iglesia, por supuesto. Eso sí, es muy importante distinguir entre un anticristo y el anticristo final. Con respecto a los anticristos y al anticristo final, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Oiga, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. En esta primera cita, el apóstol Juan hace referencia a 3 cosas totalmente importantes, que son las siguientes. Primero, Juan hace saber que ya es el último tiempo, como muchísimas personas lo creen todavía. Ya es el último tiempo. Sí, desde que nació Jesucristo empezó el último tiempo. Y lo dice 2 veces. Esto significa que la creencia de que el Señor ya viene, que el Señor viene pronto, que el Señor está a las puertas, como dicen muchos, esa creencia se inició desde el primer siglo del cristianismo y así seguirá hasta que realmente se manifiesten las 2 señales que revela el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segundo, cuando el apóstol Juan dice que el anticristo viene, está diciendo que del mismo modo que la creencia de que la segunda venida del Señor ya está cerca, así también la creencia de que el anticristo ya se va a aparecer se originó también desde el primer siglo del cristianismo. Sin embargo, aún a estas alturas del siglo XXI, ni Jesucristo ni el anticristo se han manifestado todavía. Tercero, Juan hace saber que el anticristo, que antes que venga el anticristo, ya en el tiempo de Juan habían surgido, dice, muchos anticristos, los cuales, como ya se dijo antes, no eran anticristos en el sentido real de la palabra, sino que eran falsos cristos, tal como lo advirtió nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:24. Esos personajes han sido, son y serán suplantadores de Jesucristo, pero no son el anticristo final. Respecto a los anticristos, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente:
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Según esta cita, para el apóstol Juan, toda persona que niega la divinidad de Jesucristo es un anticristo, como lo hacen los testigos de Jehová. Porque al negar la divinidad de Jesucristo, automáticamente está negando la divinidad del Padre. Ya que en Juan 10:30, el Señor Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y con lo cual reveló que Él era divino igual que el Padre. Por tanto, para Juan, anticristo es toda aquella persona que niega al Padre y niega al Hijo. Y especialmente, por supuesto, en el tiempo final, lo hará el anticristo final, que en el futuro tratará de eliminar la obra salvífica de Jesucristo y tratará de usurpar el lugar que le corresponde únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el hombre de pecado. El apóstol Pablo, hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se refiere al anticristo, pero con el calificativo de hombre de pecado, con el calificativo de hijo de perdición. Acerca de ella, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, se lee lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta cita revela que el hombre de pecado será aquel hombre que le dará a Satanás la obediencia que nuestro Señor Jesucristo le negó a Satanás en el momento de la tentación en el desierto. Pero por medio de ese hombre, el diablo hará estragos en la obra de Jesucristo, especialmente aquellos que nunca leen la Biblia o no están preparados, no están velando, dice el Señor. Un tiempo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice: aparecerá el hombre de pecado, que será un hombre blasfemo, dice, e inicuo. Pero será la herramienta que Satanás utilizará para oponerse y tratar de desaparecer toda forma de culto y de adoración a Dios. Y por último, esa adoración que no permitirá para Dios, la exigirá para Él mismo como que fuera Dios. La manifestación del anticristo sí será, oigan muy bien esto que le voy a decir, la manifestación del anticristo sí será la señal inequívoca de que los verdaderos últimos días para la humanidad han llegado y que el juicio final está verdaderamente cerca. Tercero, la bestia. Además de anticristo y hombre de pecado, a este instrumento del diablo en la Biblia también se le define como la bestia. La primera vez que se menciona al anticristo con el calificativo de la bestia es en Apocalipsis 11:7, donde se lee lo siguiente: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta primera mención que se hace en el libro de Apocalipsis acerca de la bestia que sube, dice, del abismo, es en este pasaje. El anticristo, dice, con el calificativo de la bestia, aparece guerreando contra los dos testigos que profetizarán durante el tiempo de la gran tribulación, a los cuales, dice, vencerá y matará. El hecho de que diga que la bestia sube del abismo demuestra su origen y su naturaleza diabólica. El abismo se concibe como una morada subterránea donde viven los demonios, tal como se revela en Apocalipsis 21. Usted lo puede verificar. Es indudable que el daño que hará este servidor del diablo
a la obra de Jesucristo será enorme. Eso se entiende en el hecho de que el apóstol Juan en Apocalipsis menciona al hombre de pecado, a la bestia, 36 veces. Oiga bien esto. El daño que la bestia le hará a la iglesia de Jesucristo, dice, será tan grave que el apóstol Juan menciona a la bestia 36 veces en el libro de Apocalipsis. Y lo hace para advertir de sus fechorías y de su peligro. El apóstol Juan en Apocalipsis 13 vuelve a mencionar al anticristo, esta vez definiendo como la bestia del mar. Acerca de ello, en Apocalipsis 13:1 se lee lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En esta cita, el apóstol Juan revela que el anticristo, dice, será una bestia que emergerá del mar, lo cual significa que el anticristo será un líder que será resucitado entre la gente del mundo, o entre los muertos del mundo. Dice que esa bestia tendrá 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas y un nombre blasfemo. Los cuernos representan reyes. Las diademas en su cabeza significa que tendrán poder y autoridad. Y sobre su cabeza, dice, tiene un nombre blasfemo. Lo cual hace referencia a que, a pesar de ser humano, conlleva el deseo interno de sentirse divino. En Roma, los emperadores, aún siendo humanos, tenían la costumbre de asumir títulos divinos. Por ejemplo, el emperador Domiciano se daba y exigía el título de Dominus et Deus Noster. Dominus et Deus Noster, que significa nuestro Señor y Dios. Calificativo que obviamente era una blasfemia delante del Dios vivo. El apóstol Juan vuelve a mencionar al anticristo en Apocalipsis 17:7, donde también le llama la bestia. Ahí se lee lo siguiente: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. En esta cita, el anticristo, calificado acá como la bestia, es quien lleva, dice, a la mujer, que seguramente será la institución civil o religiosa que le servirá de plataforma para desarrollar sus planes diabólicos en contra de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿el anticristo será una persona o será una entidad? Cuando en Apocalipsis 13:1 el apóstol Juan dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, da la impresión que Juan está viendo una organización política o religiosa como ayuda o como plataforma del anticristo para que realice aquel sus planes diabólicos, ya que según Apocalipsis 17:10 las 7 cabezas representan a 7 reyes de naciones, y según Apocalipsis 17:12 los 10 cuernos también representan a 10 reyes que todavía no han gobernado, pero que gobernarán aunque sea por un poco de tiempo. Por eso algunos autores sugieren que el anticristo no es una persona, sino será un grupo de naciones cuyos gobernantes dominarán al mundo. Pero contrario a esa creencia, la Biblia revela que del mismo modo que Jesucristo fue una persona, así también el anticristo será una persona. Solo que Jesucristo fue humano y divino, mientras que el anticristo será solamente humano. En el libro de Apocalipsis hay evidencias claras de que el anticristo será una persona y no una coalición de naciones. Por ejemplo, primero, en Apocalipsis 13:3 se lee que la herida de muerte que se le hizo en la cabeza fue sanada. Y en Apocalipsis 13:14 se lee que tiene la herida de espada, dice, pero vivió. Esto último significa que vivió
murió, pero que será resucitado por Satanás. Esto algunos lo entienden como una falsa imitación de la resurrección de Jesucristo para iniciar desde ahí el engaño a los incautos. Segundo, en Apocalipsis 13:5 se lee que se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. Acá el anticristo tiene boca, como un ser humano que blasfema y recibe autoridad para gobernar, seguro que con la ayuda de reyes de otras naciones. Tercero, en Apocalipsis 13:12 se lee que en presencia del anticristo el falso profeta ejerce toda la autoridad. Eso significa que el anticristo es una persona que está mirando, ya que está observando a su pupilo, que hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal, dice, fue sanada. El falso profeta hará que sus seguidores adoren la imagen del anticristo. Es obvio que nadie va a adorar la imagen de una nación. Contrario a ello, esto hace recordar la imagen que construyó el rey Nabucodonosor y que exigía que sus súbditos la adoraran. Cuarto, en Apocalipsis 13:13 se lee que el anticristo hace descender fuego del cielo a la tierra. Esta señal obviamente no la puede hacer una nación, sino un ser humano, como lo hizo Elías. Por tanto, el anticristo tiene que ser una persona y no una nación. Muy bien, ¿qué conclusiones podemos obtener de este pequeño estudio? Primero, que en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 y 9, el apóstol Pablo revela que el aparecimiento del anticristo será una obra satánica, pero que a pesar de su origen diabólico, este inicuo hará, dice, señales y prodigios con gran poder, pero esos milagros serán falsos y serán ilusorios. Segundo, que según 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 3, el anticristo u hombre de pecado será manifestado, dice, un tiempo antes de la segunda y gloriosa venida de Cristo. Y su misión, por supuesto, será eliminar la obra salvífica de Jesucristo. Tercero, que el anticristo también es calificativo en la Biblia como hombre de pecado, como hijo de perdición o como la bestia del mar. Cuarto, que en Apocalipsis 13:1 el apóstol Juan revela que el anticristo será una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, y que tendrá un nombre blasfemo, lo cual significa que el anticristo será un líder que será levantado o resucitado dentro de los hombres, que tendrá mucho poder y que a pesar de ser humano asumirá un título divino como lo hacían los emperadores romanos. Y quinto, que el anticristo no será una entidad, sino una persona humana y rebelde delante de Dios, ya que en Apocalipsis 13:5 se lee que tiene boca, en Apocalipsis 13:12 se lee que tiene ojos, ya que está observando a su pupilo. Y Apocalipsis 13:13 dice que ese hombre hará descender fuego del cielo a la tierra. Todo lo anterior revela que el anticristo no puede ser una entidad, sino un ser humano. Por tanto, el anticristo será una persona con el poder de Satanás. Será levantado para tratar de destruir la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. No olvide, el anticristo viene para tratar de eliminar la obra salvífica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que obviamente es la iglesia. Muy bien, con esto finalizo este interesante tema. Le recomiendo, como siempre he dicho, que lo vea varias veces, analícelo y júzguelo. Si usted no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este, y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.